es práctica. Cuando nosotros hablamos de sistemas penitenciarios no estamos hablando de una posible política de seguridad a implementar, no, estamos hablando de las cárceles y de qué manera los estados administran las cárceles y que justamente el Estado delega en determinadas organizaciones, va a depender del país o del lugar, ¿no? Me refiero del lugar porque se puede gestionar a nivel nacional o se puede generar a nivel provincial, como sabemos todos, ¿no? Entonces, de ahí va a determinarse de qué forma el Estado, ¿no?, entendido como esa conformación política, conformado por distintos órganos de gobierno. Creo que ya vieron el concepto de Estado en derecho constitucional. Dígame si no lo vieron. Magalí, que te veo por ahí. ¿Vieron la idea de conformación, la diferencia entre Estado, nación y pueblo? Sí, eso vieron. No me digan que no lo vieron. ¿No? ¿Tienen constitucional este cuatrimestre ustedes? Permiso, profe. El semestre pasado, profesor, pero comisiona no tuvo clases, tuvo solamente 2 clases, porque tuvimos un inconveniente con el profesor que la dictaba. Te escucho todo cortado, ¿eh? Comisión A no tuvo clases de constitución, de constitucional. ¿Y cómo hicieron? Solamente tuvimos 2 clases antes de que terminara el cuatrimestre y fuimos a final, porque hubo inconvenientes con el profesor que dictaba la materia. ¿Pero qué pasó? ¿Que se enfermó? No sabría el motivo, profesor. Pero no estuvieron. Bueno, una lástima porque es muy importante esa materia, porque justamente lo que habla, los que tuvieron la materia, se habrán dado cuenta, van a estar en ventaja en relación al resto que no, porque cuando estamos hablando de, es muy importante, los invito a que googleen, lo busquen en algún libro, cuál es la diferencia entre Estado, nación y pueblo, ¿no? Porque esa es la base constitucional de un país, ¿no? El Estado, como un grupo de pueblo, de la nación, es como algo amorfo que tiene determinados puntos y características en común, cultura que los une. Un pueblo es algo desorganizado también, que se puede encontrar en cualquier lado, no es la idea de pueblo que nosotros tenemos en relación a un pueblo de tanta cantidad de habitantes. Y el Estado lo que va a conformar es justamente esa organización política de esa nación. Es lo que le va a dar la identidad, es lo que nos va a conformar y cuál es la carta magna que va a establecer políticamente esa unión. ¿Qué opinan? La Constitución, profe. Muy bien, exactamente, la Constitución. La Constitución en aquellos casos, en los estados continentales, que vienen del derecho continental, del derecho romano, ¿no? Tomado del derecho romano. Esto lo toman como anécdota nada más. ¿Por qué? Porque existen los países del common law se escribe, que, por ejemplo, donde se rigen por el derecho no escrito, como por ejemplo, todos habrán escuchado hablar que en Inglaterra no hay constitución. ¿Escucharon eso? ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, en Estados Unidos, todos aquellos países que participan del common law, cuando tengan constitucional o alguna materia relacionada con eso, lo van a ver, no voy a ir en eso, se rigen por un derecho no escrito. Ahora, eso no significa que no existe el Estado de Derecho en aquellos países que no tienen una constitución escrita. De hecho, tienen un Estado, son reconocidos por Naciones Unidas, de la misma forma que un país que tenga un sistema como el nuestro, ¿no? Con una constitución, ¿se entiende? Con una constitución formal, ¿no? Porque ustedes me dirán, ¿y cómo funciona entonces Inglaterra? ¿No se le ocurre? Porque nosotros vieron que Estados Unidos tiene constitución y la nuestra en algunos aspectos es bastante similar a la de Estados Unidos. Y la mayoría de los países de América y muchos de Europa, de hecho nosotros tomamos mucho del derecho alemán, del derecho italiano, del derecho español, del derecho romano, ¿no? Que es una de las fuentes de nuestro derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el common law justamente se caracteriza por no tener una norma escrita constitutiva, una constitución escrita. Ahora, se van a regir por diferentes normas que va dando el Congreso. Van a ver, si pueden hurgar después, va a ver que hay una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, ¿no? Que sería como valga la redundancia, un ejemplo muy burdo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde se van a dirimir estos aspectos. Ahora, existe la norma, existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es algo fundamental, por eso yo le preguntaba si habían estudiado Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho va a ser aquel que va a poner un límite al accionar del Estado. ¿Se entiende?
el Estado, yo ahora después voy a mandar un artículo para que lo vayan leyendo, de un autor chileno, es un artículo de un diario que publicaron, de una revista, donde justamente habla cuál es el Estado de Derecho, cuáles son las características, y la idea, me gustaría que lo lean para la clase que viene. Esperen que admito acá más gente. Para que puedan entender qué es el Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho justamente es eso, o sea, es independiente de la conformación política que tenga el país. No importa si tiene una constitución nacional o si tiene escrita o si no tiene una constitución, como en el caso de los países del Common Law. Lo que importa es el imperio de la norma. ¿Escucharon hablar de Kelsen ustedes en alguna materia? ¿Sí? Más o menos, díganme. Tranqui, no, estamos para equivocarnos. Acá es el momento para que nos equivoquemos. Muy poco escuchamos. Bueno. Bueno, entonces no voy a ahondar en eso porque lo voy a confundir más. Pero bueno, lo fundamental es que ustedes tienen que tener en cuenta, y me importa en particular que sepan qué es el Estado de Derecho, que yo se lo voy a enviar después. El Estado de Derecho, acuérdense, recuérdenlo, no necesito que lo memoricen. Yo lo que les voy a mandar tiene 6 hojas, el papelito que les voy a mandar, el flyer ese que les voy a mandar, donde dice cuáles son los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ¿no? Y básicamente lo que nos va a decir es que el Estado de Derecho va a establecer un límite al poder del Estado, ¿no? En una constitución, en un Estado como el nuestro, ¿cuál es la característica de nuestro Estado? Artículo, no me acuerdo de la Constitución. ¿Cómo dice que es nuestro país? Representativa, republicano y federal. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahí ya nos está dando una primera aproximación. Esto en realidad no es derecho comparado, pero vamos siempre de lo macro a lo mínimo, para poder entender cómo estamos conformados, ¿no? Perfecto. Representativo, republicano y federal. Yo sé que por ahí no tuvieron constitucional, pero algunos se acuerdan de la secundaria. Que sea representativo, ¿qué significa? En sus palabras, no hace falta que miren la Constitución, no me interesa eso. Que representa al pueblo, profe. Muy bien, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, dice la Constitución. Perfecto, muy bien, muy bien. Es representativo. Nosotros elegimos, de hecho, dentro de poco va a haber elecciones, ¿saben que va a haber elecciones dentro de poco? ¿Qué se elige? ¿Qué elegimos? Diputados. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, dijimos que el pueblo no gobierna ni delibera a través de sus representantes, por un lado, ¿no? Hablamos representativo. El otro elemento, ¿cuál sería? Que nos nombró, no sé quién es, lo nombró porque no lo veo. Permiso, profe, quédate el segundo año de la andadía de materia. Ahí te vi. ¿Cuál sería el otro elemento que nombraste? Republicana. Muy bien, perfecto. A ver, alguno que pueda contar qué es republicano, aparte de Matías. ¿Qué se les ocurre por republicano? ¿Te escuchó? No sé quién. Ahí está. Porque los representantes son elegidos por el pueblo a través de votos. Y porque existe la división. Dale. Dijiste que. Ahí está, dale. ¿Y? Dale, que va bien. Y porque existe la división de poderes ejecutivos y judiciales. Exactamente. El sistema republicano de gobierno lo que nos va a determinar es esa división de poderes. ¿Y por qué creen que existe una división de poderes? ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Los grandes poderes del Estado, ¿no? No me digan que hay un cuarto poder. Sí. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, profe. Muy bien. Nosotros el cuatrimestre pasado habíamos visto que cada órgano de gobierno se expide a través de un instrumento. Al menos nosotros no les pido que todos lo sepan, pero para que no estén en desventaja con relación al resto. ¿Cuál es la herramienta a través de la cual se expide o se pronuncia cada uno de estos poderes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los que cursaron conmigo o no? Los que no cursaron. Aunque igual alguno capaz de cursar ni se acuerda, pero sí. ¿La Constitución? No, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento a partir del cual se expiden estos distintos órganos? ¿Qué hace el Poder Legislativo? Obviamente me hacen sesiones ordinarias, extraordinarias. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace el Poder Legislativo? ¿Para qué está? ¿Para qué existe? ¿Para qué nosotros elegimos los legisladores? ¿Qué creen ustedes? Ahora hay elecciones legislativas. Christopher Rodríguez, te veo ahí en un ángulo superior derecho de la pantalla. ¿Qué pensás? Esto no lo hago como una forma de inquisición, sino como una forma de participación y que todos podamos charlar, ¿no? ¿Qué se te ocurre?
para ¿Por qué aprobar elegimos? leyes. Muy bien, muy bien. La idea fundamental del Estado, ¿vieron que lo saben? De poder legislativo, es justamente, tiene un montón de funciones que están determinadas en la Constitución Nacional, pero básicamente lo que podemos decir es que justamente es la creación de leyes. Es la creación de leyes el Poder Judicial. El poder Legislativo. ¿Y el Poder Judicial? A ver, Ignacio García, ¿qué opinas? Carlos Ignacio, o Carlos Ignacio Carlos, no sé, sí. Dictar sentencia. Muy bien, muy bien. Justamente es la administración de la justicia que se va a plasmar a través del dictado de la sentencia. ¿Y el Ejecutivo qué es lo que hace? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? ¿Nosotros los elegimos al Poder Ejecutivo? ¿Los votamos al Poder Ejecutivo? El Estado. Administra el Estado, muy bien, muy bien. Administra el Estado. ¿Y cómo lo administra? ¿A quién elegimos nosotros a través del voto? ¿Nosotros elegimos los ministros? A los gobernantes, profe. Presidente, gobernador. Muy bien, está bien. ¿Pero nosotros a los ministros elegimos? No. No los elegimos, perfecto. Justamente lo que hace el Estado pone en cabeza del poder en el Poder Ejecutivo la administración de ese Estado. Ahora, ustedes escucharon hablar de estados con regímenes presidencialistas y estados con regímenes constitucionalistas. ¿Escucharon hablar eso? ¿Sí? ¿Alguien que me diga que sí o alguien que me diga que no? ¿No? ¿No escucharon hablar? ¿Regímenes presidencialistas? ¿No? Bueno, en el caso nuestro, ¿ustedes qué piensan que es nuestro país en particular? ¿Qué régimen es? ¿Parlamentarista o el que les conté recién, el otro? Presidencialista. ¿Qué opinan? No es una evaluación, ¿eh? Está para que no... Profe. Muy bien, es presidencialista. ¿Y por qué te crees que pensás que es presidencialista? Porque el presidente es quien está en la cabeza del Poder Ejecutivo. Claro, bueno, está bien, pero eso en otros países también pasa, ¿eh? Eso también pasa. La diferencia, básicamente, esto es como una pequeña introducción que estamos viendo, ¿no? La diferencia justamente va a estar dada en la importancia que el Estado le da a la figura presidencial en función del resto de los poderes del Estado. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno habla de un país presidencialista, sea Argentina o existen un montón de países, casi la mayoría de Occidente, se refiere a que existe una figura fuerte del presidente. Fíjense que el tema de la pandemia, hay un montón de acciones que se atribuyen, que están dentro de las facultades del presidente, pero en aquellos países que son de índole presidencialista, van a ser aquellos países que tienen mayor cantidad de decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo. ¿Se entiende? En cambio, en aquellos países parlamentarios, muchas veces se va a dar no la figura del presidente, sino que va a haber la figura de un primer ministro, que va a ser el que va a ejercer la ejecución de la administración ejecutiva, ¿no?, del Estado, pero el que va a decidir mayoritariamente va a ser el Congreso. Entonces, todo va a pasar por el Congreso y la mayor preponderancia lo va a tener el Congreso. ¿Esto significa que no sea democracia? No, en absoluto. Existen distintos matices de democracias. Ahora, existe la democracia parlamentaria, existen más, pero podemos hacer dos grandes divisiones parlamentarias, donde el Parlamento es muy importante y fundamental. Nosotros vamos a votar, el Parlamento me refiero al Congreso, ¿no? Nosotros vamos a votar ahora miembros del Congreso, vamos a votar miembros del Congreso, y en otros países donde existe el régimen presidencialista, como es el nuestro, eso no es bueno ni malo, está determinado de esa forma, donde el presidente tiene una preponderancia, sea este presidente, el presidente que estuvo antes, el presidente que haya estado. Nuestro país se caracteriza justamente por eso, ¿no?, por el régimen presidencialista. En países, por ejemplo, que estábamos hablando hoy del Common Law, donde se refiere, estamos hablando como en Inglaterra, el régimen no es presidencialista, el régimen es, ¿cómo es el de siempre? Me olvidé, y decir camarista, pero no es. Parlamentarios. Parlamentario, exactamente, porque existe el Parlamento, que es el que va a tomar la mayor cantidad de decisiones, y el Poder Ejecutivo va a guiar, va a establecer los parámetros por donde vamos a ir. ¿Por qué es tan importante poder determinarlo?
Porque en la medida que nosotros podamos ver dónde estamos parados y podamos ver la conformación política del país, vamos a ver las decisiones administrativas que se tomen en función del sistema penitenciario que tenga cada país. ¿Me siguen hasta ahí? Dígame alguien, no entendí, sí. Sí, profe. ¿Me siguen? Entonces, van a ser diferentes. Convengamos, todos los países tienen sistemas penitenciarios. Tenés que admitir otra vez acá. Todos los países tienen sistemas penitenciarios. No existe un país que no tenga un sistema penitenciario. Ahora, la materia se llama sistema penitenciario comparado. Pretender comparar los sistemas penitenciarios con los 190 y pico de países que reconocen Naciones Unidas es una locura. No tiene sentido, no tendría sentido tampoco práctico, ni teórico, ni tampoco sería un sentido de aplicación. ¿Cuál es el objeto de esta materia? ¿Para qué nos sirve esta materia? Para poder entender de qué forma cada administración establece su política penitenciaria hacia adentro, ¿no? O sea, hacia el interior de su país. Y de qué forma podemos comparar nuestro sistema con otros países de la región, países como América, países de Europa, de Asia, y eso no vamos a tocar mucho porque está muy diferente. O sea, nosotros estamos dentro, acuérdense de lo que hablábamos del derecho occidental, y dentro de esto con lo que viene del derecho romano. Si nosotros, si bien hoy por hoy hasta China está receptando elementos y está modificando su legislación, compararnos nosotros con cárceles, sistemas penitenciarios de África, aunque en algunos casos están por ahí más o menos, vamos a poner más lejano, de Asia, es casi como hablar de otro universo completamente distinto, ¿se entiende? Completamente distinto. Ustedes se van a dar cuenta que van a existir países donde existe la pena de muerte. De hecho, en Estados Unidos existe la pena de muerte, no tenemos que irnos muy lejos. Y donde se aplica efectivamente la pena de muerte como uno de los tipos de pena. Entonces también vamos a ver qué tipo de penas se aplican. Acá, ¿se aplica la pena de muerte? ¿Qué me dice alguno? No, profe. No, muy bien, no se aplica la pena de muerte. Muy bien, muy bien. Tipos de pena, derecho penal. ¿Se acuerda alguien? ¿Qué pena aplicamos? Reclusión y prisión, profe. Esos son dos. Muy bien, exactamente. Prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Esto es algo muy importante que lo vayan sabiendo. O sea que no es que lo tienen que saber para esta materia en particular, pero si nosotros vamos a saber, por eso esta se va nutriendo de cosas que ustedes ya van viendo de cosas anteriores, porque en la medida que nosotros vayamos viendo la conformación política, en que vayamos viendo cómo está constituido el país, cómo están constituidas las normas, que es la que van a determinar de qué forma el Estado va a administrar a través de los poderes ejecutivos los conflictos en las cárceles, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí vamos a poder ir desmembrando estas diferencias que existen, ¿no? Bueno, creo que son muchos. La idea, les cuento, vamos a empezar, los lunes vamos a empezar a las 9 y empezamos un poco más tarde. La idea a las 9 nos vamos a conectar. Abril, después te voy a pedir que armes un grupo de WhatsApp que se llame Sistemas Penitenciarios Comparados. Y después no sé dónde está Abril, por ahí. Sí, buen día, profesor. Ahí está, bueno. Armar el grupo y vamos a estar conectados ahí, cosa que yo les vuelvo a repetir, no es para que me manden preguntas. Puedo contestar, podemos contestar, pero no me manden al grupo, yo contesto. No me manden al particular porque después me vuelven loco. Tengo un montón de comisiones en distintas universidades y si tengo que contestar individual me vuelvo loco. Después no sé para dónde termino contestando de un grupo a otro grupo, es un lío. Yo las preguntas en el grupo las contesto. Y esto está muy bueno porque lo que les voy a preguntar es, ¿todos tienen correo de Gmail? ¿Todos tienen? Porque La mayoría sí, profe. Bueno, porque a mí me interesa más que podamos utilizar el Google Meet, que no se corta cada 40 minutos, y me es más práctico para poder usarlo y es menos pesado que este. Así que, ¿cuál sería la idea del grupo de WhatsApp? Yo les envío antes del examen, para no estar molestando, como tuve todo el cuatrimestre pasado a alguno de ustedes, y que por ahí me comunico, no me comunico, que le mando por mail, mando al grupo de WhatsApp el enlace y directamente nos conectamos todos ahí. ¿Estamos? ¿Alguno tiene problemas para conectarse en el WhatsApp? Supongo que no. No, profe. No, profe. Bueno, a lo que a ustedes les interesa, vamos a ir a la parte, ahora estoy esperando que ya se conectaron 60. A ver, faltarían 2. ¿Hay alguno que se fue de baja de ustedes, de todos, en este cuatrimestre o no?
Sí, profe. Tuvimos 5 compañeros que se fueron. 6 compañeros. Ah, ¿por materia se fueron todos? Sí, profe. Ah, entonces los que quedaron son todos estos, esperen que los perdí de vista. Los que quedaron son los 60 y... Esperen que no los encuentro, acá está. 62 me figura a mí, ahora 60 con participantes. Bueno, si hay alguno que algún día tiene algún problema o algo que no se puede conectar, le pido que me avise porque yo suelo tomar asistencia, hago captura de pantalla y después lo bajo a la asistencia. Se exige un nivel de asistencia. En los exámenes vamos a ver, el primer examen, como hice el cuatrimestre pasado, va a ser oral. En base a, no es algo que le voy a dar orador y que vamos a tener que interpretar. Por lo general es en coloquio, donde le voy a dar determinada cantidad de texto para que vayan leyendo, y lo que a mí me interesa son las preguntas de relación, ¿no? Acuérdense que vamos a hablar, recién estamos avanzando, recién estamos empezando, pero hay cosas básicas que para poder interpretar, que la vamos a ir viendo, vamos a poder ir comparando, ¿no? No es que vamos a comparar y le voy a decir, a ver, compárenme el sistema penitenciario de Chile con el de Francia. No, esa es la idea. Ahora, sí les voy a poder ir preguntando en función de lo que nosotros vayamos viendo, es cómo está constituido nuestro sistema penitenciario y cómo está constituido el sistema penitenciario que vayamos viendo. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver que, por eso vamos a tomar elementos de nuestra ley de ejecución, y vamos a compararla a grosso modo con algunas leyes de ejecución, por llamarla de alguna forma, de otros estados, de otros países, sean americanos o europeos, para poder ver y que ustedes puedan ver esa diferencia. La vamos a tomar uno por uno. Podríamos tomar tranquilamente el INR de Uruguay, que seguro que lo vamos a ver, pero también por arriba. Vamos a ver la Gendarmería de Chile, para que se den una idea lo que es el sistema penitenciario acá. En Chile, esto después lo vamos a ver, en Chile se llama Gendarmería, INPEC se llama en Colombia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En Paraguay tiene otro nombre, en Colombia tiene otro nombre, todos tienen nombres distintos. Ahora, todos los países que estamos dentro de lo que se llama Naciones Unidas, ¿saben lo que existe, que es las Naciones Unidas, no? Es un organismo que fue creado. ¿Cuándo fue creado las Naciones Unidas? ¿Cuándo se les ocurre? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó antes de las Naciones Unidas? De la Segunda Guerra Mundial, profe. Exactamente, muy bien. A partir después de la Segunda Guerra Mundial, los países dijeron, bueno, vamos a organizarnos de una forma tal que no nos puede pasar lo mismo que nos estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó hasta ese momento? Pasó la Primera Guerra, pasó la Segunda Guerra, y bueno, surgieron un montón de organizaciones supraestatales. Supraestatales significa que están por sobre los estados, ¿no? Que engloban a todos los estados. Dije supraestatales, no supraconstitucionales. Ojo con eso, porque que exista una Naciones Unidas no significa que las Naciones Unidas están por sobre nuestra Constitución. ¿Se entiende? Ahora, que cada Estado haya suscripto en función de la reforma del año 94 los tratados internacionales de distintos organismos, como por ejemplo muchos de ellos fueron emanados de Naciones Unidas, eso nos obliga como Constitución, pero nos obliga la Constitución, no nos obliga Naciones Unidas a aplicar eso. Esto quiero que quede claro, ¿se entiende? Sí, dígame, alguien si no entiende, dígamelo, porque estamos, lo repito, yo no tengo problema. Sí, profesor. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque estos organismos supraestatales, la OEA, ¿qué significa la OEA? ¿Se acuerda alguien? Organización de los Estados Americanos, eso es una organización. La ONU es Organización de las Naciones Unidas. Existen un montón de organismos supranacionales que engloban, y algunos tienen carácter de permanentes, miembros permanentes, y otros son de carácter transitorio. Algunos tienen voto en las decisiones que se tomen. La OTAN, por ejemplo, es otro de los países. ¿Saben la que es la OTAN? ¿No? Es la organización Tratado Atlántico Norte. Muy bien, Tratado Atlántico Norte. Y esas organizaciones fueron creadas para defender determinados intereses. Fíjense que por lo general estos intereses que conforman estos grupos son los países que ganaron la guerra, ¿no?
Cuando ganaron la guerra dijeron, bueno, vamos a organizarlo de tal forma, y si ustedes los invito a que googleen cuáles son los países que son miembros permanentes de la Organización de Naciones Unidas y con quién se van a encontrar. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todas primeras potencias. Y en carácter de miembros, y tiene distintos consejos de seguridad, distintos consejos, hay quienes determinan la intervención. Supongamos, si la ONU tiene que hacer una intervención militar en Somalia, la ONU, digo, no Estados Unidos, la ONU va a agarrar y va a decir, bueno, se ponen todos de acuerdo y van a ver quiénes votan, fulano, mengano, listo, vamos a la ONU y vamos a intervenir Somalia. Hay que ir a Afganistán, obviamente va a tener mucha mayor preponderancia una intervención o la voz de voto de Estados Unidos que de algún otro país periférico, como por ejemplo el nuestro. Digo periférico, cuando digo periférico no me refiero a que estamos en las afueras, sino somos países en lo que se conoce ahora como países en vías de desarrollo, ¿no? ¿Saben que la diferencia? Saben que nosotros no somos un país de primer mundo, eso lo deben tener recontra en claro. No somos un país de primer mundo. A esos países que no son del primer mundo, son aquellos que se llaman países en vía de desarrollo, o sea, son aquellos países que apuntan a mejorar. Que seamos un país en vía de desarrollo tiene sus desventajas, no solamente del tipo económico, sino que aquellos países en vía de desarrollo, después les voy a mandar algún texto para que lo vean, pero muy chiquito para que tengan una idea, se afecta justamente a distintos elementos del Estado. ¿Por qué? Porque un país donde tiene problemas económicos va a haber, se van a caracterizar por problemas de corrupción, por problemas de infraestructura, por diferentes tipos de conflictos que van a pegar y que van a incidir directamente en la constitución y la conformación del Estado. Ahora, esa constitución y esa conformación del Estado no es ajena a la realidad penitenciaria. No es ajena a la realidad penitenciaria, como yo les decía la vez pasada. Ahora, si yo les pregunto, el sistema penitenciario federal, el servicio penitenciario federal, ¿qué es? Alguno de otro curso, que del otro curso digo que no curso conmigo, no me responda lo de mi curso, porque ¿qué es el servicio penitenciario federal? Después de haber rendido organización y legislación. Si alguien les pregunta en la calle, van caminando por el subte y los ven a ustedes de uniforme y le dicen, ¿y ustedes qué son bomberos? No, yo soy penitenciario. Sí, ¿qué es el servicio penitenciario? ¿Qué responderían ustedes como cadetes de segundo año? Del otro curso, no me respondan de lo que hablaron. ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Gran tema, acuérdense que ya aprobaron sistema ¿cómo es? Organización y legislación, ¿Y yo, profe? No sé quién habla porque no te veo. Una fuerza de seguridad. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? No te veo, no me aparece. Bueno, puse vista de hablante. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? A los 60 que están acá conectados, 58. Sí, profe. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien cree, considera, le parece que el Servicio Penitenciario Federal no es una fuerza de seguridad de la nación? Permiso, profe. ¿Escucho? Yo tenía entendido que en otros países es un servicio público. Ojo, pero que sea servicio público no significa que no pueda ser una fuerza de seguridad. Lo que yo estoy preguntando es, ¿el sistema penitenciario federal es una fuerza de seguridad de la nación o no? Eso es lo que yo pregunto. Sí, profe. Sí. Pero hay alguien que tenga dudas porque esto es muy importante. No es para ver si saben o no saben, pero esto es algo muy importante que lo tengan en cuenta, porque si nosotros no partimos de esa base, va a ser muy difícil poder comparar con otras instituciones, ¿entiende? Por ejemplo, en algunos establecimientos, de hecho, en algunas provincias, que de hecho también vamos a comparar con algunas provincias, el sistema penitenciario no existe tampoco como tal, sino que es ejercido por la policía, ¿se entiende? Por la policía, no por un sistema penitenciario. En otros está administrado por organismos paramilitares, o en otros está administrado por el ejército. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que para poder hablar de sistemas penitenciarios comparados, sepamos de dónde estamos, cómo estamos conformados, que lo vamos a ver muy por arriba porque no es el objeto de la materia, pero tenemos que saber bien, porque si yo no sé cómo estoy y si dudo si soy una fuerza de seguridad, no voy a poder comparar con otra. Entonces, ¿cómo sé si el otro es militar? Voy a saber que el IMPEC se maneja por una rama que se desglosó de la policía hace poco, pero que siguen teniendo los mismos cargos y funciones de la policía. De hecho, el director nacional es un general
para que se den una idea, o los cargos que, por ejemplo, tienen en la Gendarmería de Chile, que para nosotros Gendarmería es otra cosa, depende del Ministerio de Seguridad y cumple funciones de seguridad de frontera. Bueno, ahora está medio mezclado con patrulla en provincia, por distintos convenios, no importa, pero la función de Gendarmería era esa. No es lo mismo, se llama Gendarmería, pero son los que administran las cárceles. Ahora, nosotros cuando hablábamos el cuatrimestre pasado con los compañeros decíamos, bueno, lo que se caracteriza al sistema penitenciario, el servicio penitenciario es por el régimen verticalista. Vamos a ver que existen Permiso, profe. ¿Me escuchan? Sí. Permiso, profe. Le quería comentar que tengo una forma de hacer Zoom con tiempo ilimitado. ¿Y cómo hacemos? Usted me avisa cuándo hacerlo y yo lo organizo de un momento a otro. ¿Vos tenés el sistema? Sí, o sea, no tengo el pago, solo que generamos un mail temporal y se hace una cuenta nueva, pero es rápido. Bueno, dale. Bueno, perfecto. Bueno, te tomo nota entonces, Iván. Hacemos así para la semana que viene. Y lo que hagamos es así: hacer el enlace para la semana que viene para las 9 de la mañana. Entonces nos conectamos todos lo ponemos en el WhatsApp que va a armar Abril, que vamos a estar todos ahí y ahí nos conectamos. ¿Estamos? Listo, comprendido. Más fácil. Bueno, esperen que me quede acá, justo me están apuntando algo de una unidad. Ahí estamos. Esperen que admitimos a alguien y no sé dónde me había quedado, que estaba embalado y me quedé ahí patinando en el aire. Ahí están admitiendo todos. Bueno. ¿Hay alguien que me ayude? ¿Qué es lo último que quedé? Porque yo sé que iba hablando y se cortó después y quedé hablando en el aire. ¿Se acuerda alguien de los 60? Estaba hablando sobre... provincias, eso. Gracias. Bueno, entonces vamos a encontrarnos con provincias. ¿Se acuerdan que ustedes habrán visto que nuestro sistema es federal, representativo, republicano y federal, ¿no? Que es el otro elemento fundamental del Estado. Ahora, es federal. ¿Por qué es federal nuestro país? Volviendo, por eso estamos retomando, vimos que era representativo, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Republicano, que hace muy bien, como dijo el compañero, que es a través del voto electivo, se elige a través
del voto y se caracteriza por una división de poderes que a su vez se van a expedir de determinada forma, o dijimos uno a través de las sentencias, de la administración de justicia, por decir una forma. Del otro lado nos encontramos con la administración de leyes, obviamente que tiene otras actividades muy importantes, pero básicamente es eso, y la gestión de gobierno, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Por otro lado dijimos también que había sistemas presidencialistas que ponían mayor foco en lo que dice el presidente y la figura del presidente, y otros sistemas parlamentaristas, y esto es todo derecho constitucional, no es de esta materia, pero para ir ubicándonos. Dijimos que era representativo, republicano y federal. Gran tema, porque nosotros llamamos sistema servicio penitenciario federal, podríamos llamarnos. Ahí, ¿escucharon hablar? ¿Existe sistema penitenciario, servicio penitenciario bonaerense? Sí, profe. Profesor. ¿Servicio penitenciario de Chaco existe? Sí, profe. Bien. ¿Servicio penitenciario de Misiones? Sí, profe. ¿De Corrientes? Sí, profe. Y entonces, ¿y por qué hay un sistema penitenciario en estas provincias? Hay en muchos más. Pero ¿por qué hay un sistema penitenciario federal y un sistema penitenciario provincial? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque, fíjense, para poner un ejemplo, para ver que le digo a uno. Nosotros se llama sistema penitenciario federal. Hay un servicio penitenciario federal, ¿no? Misiones, por ejemplo. Está el servicio penitenciario de Misiones y también hay un servicio penitenciario, o sea, unidad del servicio penitenciario federal. O Salta, por ejemplo. Existe un servicio, una unidad, o sea, yo digo que existe el servicio penitenciario federal porque el hecho de que existe una unidad en una provincia ya es parte del sistema penitenciario federal, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es eso? No sé quién iba a contestar ahí. Permiso, profe, porque las provincias también tienen autonomía. Muy bien, muy bien, muy bien. Al gobierno federal porque abarca todo el territorio argentino. Va bien. Pero también le da esa autonomía a las provincias para que puedan formar su propia constitución, siempre basándose en la constitución. Perfecto, exactamente. Esto es lo que dice Matías, es fundamental. Cada provincia va a generar su propia constitución. Independientemente y lógicamente que no va a poder estar en contra de esa constitución nacional, que es la madre de la constitución, por decir una forma, y a partir de las cuales se va a regir. Ustedes se van a dar cuenta que existen provincias donde la constitución provincial es casi una copia de la constitución nacional. Lo mismo pasa en ese sentido con la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Yo por eso les voy echando estos temas para que vayamos entendiendo cómo vamos viendo. Es una charla nada más, no es que es tema, pero para ir dándonos cuenta por dónde vamos. ¿Todos saben que existe una ley de ejecución de la pena privativa de la libertad? ¿Saben todos? Sí, profe. ¿Saben todos? Y básicamente, ¿qué era lo que hacía esa ley? Artículo primero, googleenlo, si no se acuerda alguno, artículo primero, ley 24.660. Eso acuérdense porque eso es algo que de acá a los próximos 30 años o más, yo ya pasé los 30 de servicio y ya se van y lo van a tener que tener presente siempre, ¿no? Si bien cuando yo entré no era esa la ley, sino que era la ley anterior, la ley de ejecución vieja que estaba, que se reformó en el año 96, que entró en vigencia en el 96. ¿Qué? Artículo primero del... ¿Quién? Googlea alguno, si no, y lo lea. Permiso, profe. Te escucho. Tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. Sí. ¿Qué más? No, lee todo el artículo. La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Perfecto. Andate al último artículo de la ley de ejecución, si lo estás googleando, yo no lo tengo acá a mano. Andate a los últimos artículos y fíjate. A ver, creo que lo tengo acá. No, este no es, pero bueno, no importa. Fíjate. El último. ¿Lo pasaste? El capítulo 21. El último artículo, ¿qué dice los últimos artículos?
Arranca de lo que es el capítulo 21, que son las disposiciones finales. Sí, a ver qué dice. Pero ¿cuántas son? El último, creo que es el último artículo. El artículo 231 dice: comuníquese al Poder Ejecutivo. No, el anterior, ese no, el anterior. El artículo 228 dice: la Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con la disposición contenidas en la presente. Exactamente, ese es el artículo. No me acuerdo el número, pero sé que estaba ahí el artículo. Que eso es lo que a mí me interesa en particular. Yo no necesito que sepan el número, la ley, el nombre del artículo, pero sí que puedan encontrar en dónde está. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ley? Esta ley lo que básicamente, si es una ley, ¿de dónde salió? ¿Quién dictó esa ley? ¿El Poder Ejecutivo? Permiso, profe, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, exactamente. Es el Poder Legislativo el que determinó esa exigencia, que esa ley sea conformada de esa forma y con estos parámetros. Ahora, ¿qué es lo que le dé vuelta a la parte del artículo ese que leíste vos? Artículo 228. Las naciones y las provincias procederán dentro del plazo... Bueno, no, la nación no puede decir. La nación y las provincias procederán. No, porque dijiste las naciones, y ella no, es las naciones, o sea, el gobierno nacional se refiere al gobierno federal en función, y a las provincias. ¿Está bien? Pero dale, sí. La nación y las provincias procederán dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué interpretación hacen ustedes? Ustedes, cadetes de segundo año, que leen este artículo, ¿no? Y le dicen, ya sabemos todos que la ley de ejecución es aquella que administra la ejecución de la pena en todas sus modalidades dentro del sistema penitenciario federal. ¿Está claro eso? Lo dice la ley, el artículo primero de la ley. Pero en el último artículo 200 y pico dice, bueno, a partir de un año, esto fue en el año 96, si no me equivoco, si mal no recuerdo, dice, bueno, todas las provincias van a tener que organizarse en función de esto. ¿Qué significa esto? Que le da la facultad a las provincias a que adhieran en un todo o en parte de lo que establece, siempre y cuando esté dentro de los marcos de los principios fundamentales, al contenido de la ley, de esta ley. ¿Se entiende? Entonces, ustedes se van a encontrar con ¿qué? ¿Para qué fue hecha esta ley? Para que justamente todos aquellos no países, por eso te decía de las naciones, porque en realidad nación es una, ¿no? Lo que sí tenemos son provincias. Cada una de sus provincias, que son estados también, ¿no? Un estado provincial, que independiente o no tengan una cárcel federal, deban adaptarse en función de las cárceles que tienen a estos principios que establece la ley de ejecución. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que dice? Las provincias van a poder adherir y ¿cómo va a poder adherir? ¿Cómo piensa que sería el proceso legislativo para que una provincia pueda adherir a esta ley en función de este artículo? Yo sé que le estoy dando más cosas, estamos hablando más de constitucional que de sistema comparado todavía, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo creen? Modificando las leyes provinciales, profesor. Muy bien, ¿y quién lo hace eso? ¿Quién modifica una ley de la provincia? ¿Qué se les ocurre? Imagínense, debe haber gente del interior, acá o no hay. Sí, de hecho, de la provincia de Buenos Aires pueden ser también, o sea, yo soy de la provincia de Buenos Aires, no soy de la capital federal. Y así siendo de la capital federal, existe una constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue sancionada hace poco, está bien, en función, hay discusiones si es una constitución o no, pero eso es otro tema. Pero en teoría existe una constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién hace las leyes ahí? ¿Qué se les ocurre? Diputados y senadores. Muy bien, muy bien. Acuérdense, nosotros vimos también el cuatrimestre pasado, bueno, lamento que no vimos todos, pero muy por arriba era muy importante esto, porque la división de poderes
se replican los distintos estamentos del Estado. Tenemos el Estado nacional, tenemos el Estado provincial y tenemos el Estado municipal. Ahora dirán, para eso me explicaron el cuatrimestre pasado, ¿para qué era eso? Que yo les machacaba el año pasado y me decían, ¿qué tendrá que ver alguno habrá pensado con organización y legislación? ¿Por qué? Porque los poderes del Estado se replican en los distintos estamentos. Tenemos una división de poderes, una república a nivel federal, que va a determinar los órganos de gobierno a nivel federal. Tenemos como una republiquita, por llamarlo de una forma, en realidad refiriéndonos republiquita a la división de poderes para diferenciarlo de la nación, ¿no? En cada provincia hay diputados y senadores. Hay diputados y senadores que son los que cumplen la función legislativa. Existe alguien en el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el que cumple el Poder Ejecutivo en una provincia? El titular del Poder Ejecutivo. ¿Quién es? En una provincia. Si dijimos, el gobernador. El gobernador, muy bien. Y es más, podemos ir más abajo todavía. A nivel local, a nivel partido, a nivel municipal. Y si ustedes se ponen a ver, se dan exactamente la misma, no sé si se pusieron a pensarlo, pero se da exactamente la misma conformación de división de poderes. ¿En cabeza de quién está el poder ejecutivo en una municipalidad? ¿Del intendente? Del intendente, muy bien, el intendente. ¿Y el poder legislativo cuál sería? ¿Qué se les ocurre? No hay los concejales, no hay, esa es la diferencia. Se diferencia en cuanto al nombre, no hay diputados y senadores, sino que hay concejales. Y en lo que se refiere a la administración de justicia, obviamente dentro de los parámetros específicos que tiene de acción, ¿existe una justicia local? ¿Qué opinan? Local, municipal me refiero, ¿no? ¿Qué opinan? Sin miedo, ¿eh? Sí, profe, creo que sí. Muy bien, sí, existen para casos determinados, como por ejemplo, un ejemplo que se les ocurra, esto es para ir abriendo un poco la mente, ¿no? Obviamente que si yo estoy en una localidad y cometo un delito de narcotráfico, ¿qué justicia me va a intervenir? ¿La local, la provincial o la federal? La federal. La federal, profe. La federal, muy bien, perfecto. Entonces ahí ya no estamos determinando el marco de acción. Ahora, si robo en una provincia, un robo simple, por poner un ejemplo, voy y robo un celular, ¿qué justicia va a intervenir? ¿La federal, la provincial? Supongamos que es en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en la provincia que ustedes quieran. ¿Quién va a intervenir? ¿El sistema federal? ¿El sistema provincial? En la calle, voy por la calle y robo un celular. O local, municipal me refiero. Local. Local municipal me refiero, no provincial. ¿Qué opinan? Local dice uno, otro que diga, otro que tire y pegue. La provincial. La provincial, exacta. La provincial, muy bien, es la provincial. La local va a intervenir en determinados aspectos constitutivos, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que pasa con... No, bueno, pero eso no es una condena, es una condena pero no es delito, es una condena pero no es delito eso. No, me refiero, casamiento no, porque me estamos refiriendo a actos de ilícitos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el registro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les piden cuando van a pedir? Que de hecho no debería, no es constitucional que se lo piden, pero que los piden en muchos de los municipios para poder hacer el registro. No me digan que nadie tiene registro, porque ahí estamos ya, me acabaron los ejemplos. ¿Antecedentes? Bueno, pero antecedentes ya es en la base de datos que haya, que es nacional. Ahora, ¿dónde interviene? Si ustedes van, si yo voy y dejo el auto enfrente de la municipalidad, me lleva el auto de la municipalidad. ¿A dónde? No te escucho bien. Un libre de deuda me pidieron a mí la última vez. Claro, libre de deuda. La patente. Muy bien, pagaste la multa de la patente, muy bien, de la infracción, la multa de infracción. ¿Quién es que te hace la multa de esa infracción por esa falta cometida? ¿Es el Estado provincial? ¿El Estado federal?
El municipio. Bueno, entonces justamente ustedes se van a encontrar con los juzgados de falta, que se llaman normalmente en las municipalidades, que son aquellos que van a estar destinados a estos tipos de infracciones de índole administrativa. No son penales, son administrativas, pero que van a depender y van a dentro de la división de poderes del Estado municipal. Por eso quiero que vayan entendiendo de grosso modo esto. A nivel nacional tenemos división de poderes de república. A nivel provincial también tenemos división de poderes, como la republiquita que les dije yo, o no, como una república no nacional, sino provincial, donde va a haber un gobernador, un congreso, una cámara de diputados y senadores, y va a existir una justicia provincial. Y después se van a encontrar a nivel local con el intendente, los concejales y aquellos que administran justicia para determinados tipos de delitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque yo conozco gente que trabaja en el servicio penitenciario y que por ahí no lo sabe, ¿Qué es lo que hace que una persona esté dentro del sistema penitenciario federal? Detenida, no trabajando, ¿no? Detenida. ¿Tuvieron derecho penal ustedes ya? Todavía no. Ahora estamos por cursar. Este cuatrimestre tenemos. Ah, ya empezaron a cursar. Bueno. ¿Ya tuvieron clase o no? ¿Todavía no? No, todavía no tuvimos la primera clase. Ah, bueno, entonces no me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Pero es muy importante, ya con un bonus track para que ustedes ya sepan, se van a dar cuenta que aquellas personas detenidas en el sistema penitenciario federal van a ser aquellos, está la norma, todo, pero eso se va a encargar el profesor que le dé penal. Aquellas personas que se encuentran detenidas son aquellas que cometen infracción tipificada en el Código Penal de la Nación. El Código Penal es único en ese sentido. Y la Constitución Nacional le da, porque ustedes habrán visto que hay códigos de fondo y códigos de forma. ¿Todos vieron eso? ¿Vieron? Díganme algunos sí, no. ¿Vieron la diferencia entre código de fondo y código de forma? No, profe. Bueno, supongo que la de penal les dará. El código de fondo es aquel que está determinado por el Congreso y que no se puede modificar según las partes. O sea, la provincia no puede darse el lujo de decir yo lo aplico o no lo aplico. ¿Se entiende? Básicamente, hay otra aplicación más teórica, pero rudimentariamente pónganse eso en la cabeza. O sea, el código de fondo es aquel que yo no puedo modificar. El código de forma son las formas procesales, ¿se entiende? Que el Estado Nacional delega a las provincias para que pueda aplicar esa norma penal, ¿se entiende? Si yo tengo un código penal federal y después se van a encontrar ustedes con que hay un código de procedimientos de materia federal y en la provincia hay un código de procedimientos en materia provincial. Cada provincia va a guardar sus códigos de forma, sería la forma y la forma en que se va a aplicar, ¿se entiende? Sé que le estoy haciendo un berenjenal porque estos son temas de otras materias, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta delegación que se hace en este artículo que leyó el compañero de la ley de ejecución, lo que hace justamente es delegar de la misma forma en las administraciones de cada provincia, ¿no?, la forma en que van a aplicar esa ley. ¿Se entiende? Por eso es que yo le estoy haciendo todo este cuentito y contándole que el poder ejecutivo, legislativo, ¿se entiende? Entonces, la provincia va a determinar su propia norma, va a tener su propia norma porque tiene su propia constitución. Los delitos provinciales van a estar tipificados en cada una de en las provincias, ¿se entiende? Ahora, si yo cometo un delito federal que está incluido dentro del Código Penal, de hecho, en el Código Penal establece cuáles son los delitos de tipo de carácter federal, eso lo van a ver en penal. ¿Cuáles son los delitos de carácter federal? Por ejemplo, le pongo un ejemplo: secuestro extorsivo, robo automotor, un delito que se cometa dentro de un territorio federal, ¿se entiende? Todo aquello donde es territorio federal, hay una lista larga de cuáles son los delitos federales. Entonces, si yo voy y secuestro a una persona en la provincia de Buenos Aires, ¿dónde voy a ir a parar? Normalmente, si hay cupo y más allá de todo eso, ¿dónde voy a ir?
¿A la cárcel de provincia o a la cárcel federal? ¿O dónde debería ir? Muy bien, federal. Si yo voy y robo un kiosco en la esquina de mi casa en la provincia, ¿a dónde voy a ir? A una cárcel de la provincia donde pase. Exactamente. Bueno, esa es la primera gran cosa que tienen que tener en cuenta. Porque muchas veces pasa que dicen, ¿pero por qué hay presos federales? ¿Y por qué a este lo mandan a Marcos Paz, a este lo mandan a X unidad y a este va a Olmos? Después hay una variante de colores en el medio, ¿no? Una gama de colores, en el sentido de que puede haber un delito federal, puede haber cometido otros delitos provinciales, después existen convenios entre las provincias y el Estado federal, donde para poder alojar a determinados tipos de internos, por ejemplo, La Pampa, por ejemplo, no tiene sistema penitenciario provincial, lo que tiene eso es un sistema de alcaldías. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Tienen un convenio con el sistema penitenciario federal. ¿Para qué? Para que dentro del sistema penitenciario federal sean alojados aquellos internos que son condenados por la justicia provincial. ¿Se entiende? Y ahí es donde se da, yo sé que por ahí, pero a esta altura ya como que de segundo año ya pueden distinguir un poquito más. Si le decía esto el año pasado no entendía nada, pero ahora creo que tienen mayores herramientas como para ir entendiendo esto. ¿Se entiende? Entonces, por eso que en el sistema penitenciario federal vamos a tener internos provenientes de juzgados federales y internos que van a estar a cargo de juzgados provinciales. ¿Se entiende? O puede haber causas múltiples que pueden estar a cargo de los dos. No les quiero hacer un berenjenal con esto, pero para que se vayan dando una idea. Entonces, este artículo que dijo el compañero recién, que no me acuerdo el número, pero está al final de la ley de ejecución, les da a las unidades, a la provincia la posibilidad, la facultad de que en un año, desde el momento que se aplicó esa ley, esa norma, se adecúen a la Constitución, a esta ley. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? Existen algunos establecimientos, algunas provincias que adhirieron a la norma textual, copiaron, ustedes pongan ley de ejecución, googleen como un ejercicio práctico, ley de ejecución de la provincia de La Rioja, por un ejemplo cualquiera, y se van a dar cuenta que copiaron exactamente la misma ley de ejecución de la pena privativa de libertad 24.660, le cambiaron algunas cosas como el título, por ejemplo, en lugar de ley de ejecución de la provincia de tal lado, y el Congreso, el órgano legislativo, por decirlo de una forma, el órgano legislativo provincial le da fuerza de ley provincial a esa ley de ejecución. Entonces, nos vamos a encontrar con dos realidades en esa realidad. Nos encontramos con un sistema federal que tiene la ley de ejecución, que no es optativa. Si yo tengo una ley de ejecución, es obligatoria para todas las unidades del sistema penitenciario federal. Esté en Rawson, en Misiones, en Salta, en El Chaco, en Buenos Aires, es la misma ley de ejecución. No hay opción. Dentro del sistema penitenciario federal es una ley de ejecución federal. Y si el lugar es federal y se comete un delito dentro de ese lugar federal, ¿qué justicia interviene? ¿La de la provincia? Supongamos que yo estoy adentro de una cárcel en el Chaco, en Resistencia, y robo adentro del Chaco, adentro de la unidad 7, robo. Delito, ¿no? Un delito. Y robo a alguien. ¿Quién interviene? En base a lo que estuvimos viendo. Profesor federal, profe. Muy bien. ¿Y por qué sería? Porque se cometió el delito en el territorio federal. Muy bien, porque eso es una de las facultades del delito, que después lo van a ver en derecho penal, que es en función del territorio. Vieron que yo les dije, si se comete en determinados lugares, depende del tipo de delito, si el lugar donde se cometa ese delito. Si se comete en un lugar que es federal, como por ejemplo una cárcel federal, obviamente una cárcel federal, se va a dar intervención a la justicia federal, que es la que va a tener que tomar acciones en consecuencia. Por eso es muy importante que entiendan esta diferencia de jurisdicciones del concepto, pero no es de esta materia. Pero es muy importante para que vayan desmembrando. O sea que desde ahora lo que estuvimos viendo fue la diferencia entre Estado, Nación, así a grosso modo, les vuelvo a repetir, no es tema de esta materia. Después empezamos a bajar de cuáles eran los distintos órganos y qué es que hacía cada uno de los órganos, hablamos de la división de poderes, hablamos un poquito de lo que significaba el Estado de Derecho, que era esa oposición al régimen establecido, ¿no? En una democracia, ¿quién es el que tiene la soberanía? A ver, ¿quién tiene la soberanía en una democracia?
El pueblo. Y si estaríamos en un reinado, en un reino, ¿quién sería? El rey. El monarca. Una monarquía es el monarca el que tiene, exactamente, es el monarca el que tendría poder. Bueno, nosotros justamente lo que tenemos, la ventaja es la soberanía, el poder popular, como dijo uno de ustedes, reside en el pueblo, que va a gobernar a través, no es directo, sino que a través de sus representantes. No es que yo me pongo acá y digo, che, háganme esta ley. Puedo hacerlo como una iniciativa legislativa, pero voy a tener que contar con una serie de requisitos que están establecidos constitucionalmente para que yo pueda proponer ese proyecto de ley, que tiene que ser cierta cantidad de firmas, bueno, un montón de requisitos más. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que podamos ver esto, dónde estamos parados para ver hacia a dónde vamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nos vamos entendiendo todos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Pregunten porque veo que por ahí algunas cosas están medio flojas por ahí de constitucional y eso, y después se les va a complicar un poco más, pero lo que les recomiendo es estas cosas que yo les voy tipeando, vayan y miren en la Constitución, ojen nada más, pero no para aprobar una materia, sino para poder ustedes tener herramientas para que si alguien les pregunta, che, ¿y vos de dónde, a qué te dedicás? Puedan decir con certeza, no, yo trabajo en el Servicio Penitenciario Federal. Y la gran pregunta, ¿qué es el Servicio Penitenciario Federal? ¿Qué es el servicio? Y yo les pregunto, ¿qué es el Servicio Penitenciario Federal? ¿Qué me responden? Una fuerza de seguridad, profesor. Muy bien. ¿Y qué hacen, che? Yo digo, ¿y qué haces? ¿Y qué haces ahí? Vos usás una fuerza de seguridad. Porque, bueno, ¿y qué haces? Fuerza de seguridad. Es una fuerza de seguridad destinada a la guardia y custodia de los procesados y a la ejecución de las sesiones penales de los condenados. Sí, muy bien. Alguien no sé qué dijo por ahí. ¿Qué iba a decir alguien? ¿Alguien más? O vos te hablaste, pero no sé que alguien dijo también permiso, no sé qué. No. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y dónde está eso que estás diciendo vos? ¿Lo dije yo o lo dijo quién? La ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, artículo 1. Muy bien, la ley orgánica. ¿Y eso quién lo armó? ¿El intendente de Tres Lomitas o quién lo armó? El legislativo, profesor. Poder legislativo, muy bien. O sea que estamos hablando de una ley que viene del Poder Legislativo. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Y si yo quiero cambiar esa ley, ¿qué agarro? ¿Puedo agarrar el ministro y a través de un decreto modificar esa ley? ¿Qué opinan? Y dice, a partir de ahora el Servicio Penitenciario Federal, supongamos, yo soy el ministro, digo, no quiero que sea más Servicio Penitenciario Federal, ahora se van a llamar Instituto Nacional de Rehabilitación de Aerovoladora, por ponerle algún nombre. ¿Qué opinan? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Supongamos que fuera ministro, ¿no? No, profesor. ¿Puedo? No, profesor. Ahí, la pregunta del millón. Y si no puedo, ¿por qué no podría? Tiene que pasar por todo un proceso. ¿Y eso qué sería? ¿Una reforma de la ley? Muy bien, muy bien. Tendría que haber una reforma de la ley, como dijo la compañera. Exactamente. Al ser una ley dictada por el Congreso, la única forma de poder ser reemplazada es por otro acto administrativo. ¿Se entiende? Otro acto legislativo, quiero decir. Si yo tengo una resolución, eso lo retomamos por ahí, hablamos nosotros el trimestre pasado. Si yo tengo una resolución que está emanada como de acto de gobierno del ministro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a poder modificar esa norma que establece el ministro? Esa resolución, ¿cómo va a ser modificada? ¿A través de qué? Puede ser modificada a través de otra resolución. ¿Se entiende? O de una actividad administrativa de índole superior, por ejemplo, una ley. ¿Se entiende? Ustedes, por eso yo hablaba de Kelsen. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide donde primero arriba está la Constitución Nacional y tratados internacionales? ¿Eso lo vieron? ¿Se acuerdan de la secundaria? Eso sí, no me van a decir, ¿no se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿dónde estaba que después de hecho se puede utilizar porque está la pirámide de Maslow, de las necesidades también, pero eso tiene más que ver con tratamiento. Pero
Acuérdense que estaba arriba la Constitución Nacional y los tratados de índole constitucional, las leyes, y ahí venía todo escalando, eso léenlo y lo van a poder ver ahí inmediatamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo para poder modificar un determinado tipo de norma, tengo que ser modificada por una norma igual o superior. Supongamos, una resolución ministerial está por encima o por debajo de una ley. Por debajo, profe. Está por debajo de una ley, está por debajo de una ley. Primero está la ley. Y por encima de la ley, ¿qué está? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional. Esto es lo que estamos hablando por encima, es a título teórico para poder ubicarnos, pero no es que está uno arriba del otro. Pero esto significa que nos va dando el plano de acción a partir del cual nosotros nos vamos a ir ubicando. Entonces, si yo tengo una ley, ¿por qué únicamente acto puede ser modificado? Una ley. Por otra ley. Por otra ley, exactamente. Si yo tengo una resolución, ¿por qué puede ser modificado? Por una resolución. O por una ley, porque es una instancia superior. ¿Se entiende? Y a su vez, se supone que todas esas normas que se vayan dictando no pueden ir en contra de la que está arriba. ¿Se entiende? Si yo dicto una resolución, no puede ser contraria a lo que se conoce en derecho conforme contraria a derecho. ¿Qué significa? No puede ir en contra de los principios básicos establecidos en la Constitución Nacional. Por eso me interesaba, de una lástima que no haya un contenido constitucional. ¿Por qué? ¿Eso qué es lo que implica? Todas las resoluciones que yo tome tienen que ser conforme a derecho. Sea en el Estado que sea el Estado municipal, provincial o federal. ¿Se entiende? Tiene que ser conforme a derecho, tiene que estar conforme a la Constitución. Yo no puedo ir en contra de los principios básicos de la defensa en juicio, el principio de inocencia, todos los principios generales básicos que ya no son materia no es materia de esto, pero que son importantes, que se tienen que tener en cuenta. Ninguna resolución puede ir en contra de eso. Por eso es muy importante que ese paraguas que nos da la Constitución, y por eso en la norma de ejecución les da el tiempo de que le dice que a partir de un año las provincias se adapten a lo que establece esa ley federal de la ley de ejecución. Yo les conté, algunos lo tomaron textual, literal, otros lo tomaron parcial, y otros ni siquiera lo tienen. Ya pasaron 86, casi más de 30 años. En el 96, ¿cuántos años pasaron ahí que se acuerda ahí? Del año 96. Y hay algunas provincias que directamente no lo tienen. No tienen una ley de ejecución. No tienen la ley de ejecución. Se rigen algunas por la ley, por analogía, por la propia ley. Y después se vamos a dar cuenta y vamos a poder observar que ustedes están viendo materias de lo que es tratamiento penitenciario, cómo se divide la fase, ¿eso ya estuvieron viendo algo o no? Sí, profe. Bueno, ustedes cuando que es el periodo de tratamiento, vieron que hay un periodo de observación, ¿se acuerdan eso de lo que se desprende de las modalidades básicas de ejecución y que están dentro de la ley de ejecución? ¿Lo vieron eso? Sí, profe. No les voy a tomar de eso, pero para que se den una idea, eso que nosotros tenemos reglamentado y que se encuentra también dentro del decreto reglamentario de las modalidades básicas de ejecución, que eso es algo muy importante que lo tienen que saber, no ahora para esta materia, pero sí para cuando sean sus ajutores, porque no pueden salir sus ajutores sin saber eso, porque eso es como la Biblia para el cura, ¿se entiende? Si yo soy su ajutor y no tengo la menor idea de qué son los principios básicos de ejecución, como me pasó una vez que había un ajutor principal, le dije, alcanzame la modalidad básica de ejecución, y me miró y me dijo, ¿qué es eso? Me tengo que suicidar porque no pueden no saber qué es las modalidades básicas de ejecución. Eso es algo que es un decreto reglamentario en función de la ley de ejecución, que nos va a decir de qué forma se va a aplicar ese tratamiento, cómo va a ser la progresividad, todo lo que nosotros tenemos resumido en la ley de ejecución está más desarrollado en ese decreto reglamentario, que se llama modalidades básicas de ejecución, que no pueden no saberlo. Obviamente, si es de alguien que viene de otro país, no necesita saber, y no lo vamos a comparar, pero al momento de hablar de ejecución de la pena, que básicamente en el sistema de derecho penitenciario comparado, más allá de que existen distintas doctrinas donde dicen que no es derecho, sino que no sería derecho penitenciario, que no existe como tal, porque no tiene un objeto de estudio. En España, por ejemplo, se conoce como derecho penitenciario. Son distintas corrientes. Acá el derecho penitenciario sería una rama del derecho penal. En España
el derecho penitenciario es una rama consolidada. Y está muy bueno, de hecho yo doy clases en el Colegio de Abogados, a través del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se llama Diplomatura en, pero ya no me acuerdo, en Derecho Penitenciario. ¿Por qué? Porque es una movida que se está haciendo porque para que vean y se dé importancia a lo que es la ejecución de la pena privativa de la libertad. ¿Por qué es importante que se sepa? Porque en las universidades, por lo general, se ve derecho penal y la última bolilla de que por ahí vieron, y si es que la ven, como pasa en muchos casos, saben lo que es la ejecución de la pena. Y todos sabemos que el derecho penal, sin la aplicación efectiva y sin el conocimiento de esto que ustedes estamos hablando ahora, no existe. Yo no puedo hablar de derecho penal simplemente limitándome a los diferentes tipos de delito y cuánto te corresponde si mataste, si no mataste, si te subieron los dos, te bajamos, y el tipo penal ya está. No. Que ese es uno de los problemas de la política, que eso es lo que vamos a ver después, a partir de la otra clase. ¿De qué forma bajamos ese derecho penal? De eso se va a encargar el derecho penitenciario. ¿De qué forma bajamos el derecho penal a la práctica? ¿De qué forma bajamos ese derecho penal y se transforma en derecho de ejecución penal? Vieron que hay juzgados de ejecución penal, ¿no? Que se dedican justamente a esto, que no son muchos. Y si no, la ejecución penal está a cargo de quién. ¿A cargo de quién está la ejecución penal? Judicialmente. ¿Estamos volviendo? Bueno, esto es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es justamente una pequeña introducción, que si nosotros podíamos hablar, podríamos estar hablando todo el día de este tema solamente, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque al momento de hacer la interpretación, es algo, se supone que hay cosas básicas que ya se tienen que saber o sea, se dan por entendidas. Yo no las quise dar por entendidas porque supuse que por ahí a lo mejor no lo sabía. Pero hay cosas que tienen que saberlo porque el conocimiento se va encadenando. No es que directamente se trabaja como un compartimiento estanco donde yo leo, memorizo el código y directamente ya está. Ya ahora soy un experto en derecho penal porque sé el código penal de memoria. No, de hecho, yo le doy clase a abogados, jueces y fiscales que no tienen la menor idea de lo que es la ejecución de la pena, algo que ustedes van a trabajar, y algo lo que si ustedes no saben en lo que van a trabajar,
le van a aplicar el Código Penal y ustedes no van a tener herramientas para poder defenderse el día de mañana. Por eso es muy importante. Es muy importante que sepan el Código Penal, es muy importante que sepan las leyes en general, cómo opera y en función, y algo que es muy importante y que es la esencia de lo que es la ejecución penal, es cómo bajan ese plexo normativo, ese texto normativo, ¿no? Que alguien en el Congreso lo arma y lo votan en un montón y dicen que sí, y se aplica como ley y lo promulga el presidente. Es muy importante porque después ustedes, nosotros, el sistema penitenciario, es el que va a tener en cuenta y es el responsable administrativo de la aplicación de esa ley. Yo le decía hoy, Razo, antes que se cortara, ¿a cargo de quién está la ejecución de la pena privativa de libertad del interno? ¿Qué opina? De un juez. De los servicios penitenciarios, profe. Bueno, las dos respuestas están bien. Ahora, si yo le digo justifíquenme, ¿por qué a cargo de los dos? Las dos respuestas están bien, ¿eh? ¿Qué opinan? Porque el juez controla y los operadores, digamos... Bien, vas bien. El juez controla y nosotros realizamos el trabajo de acuerdo a la ley y el juez controla, digamos, con... Muy bien, entonces ahí está. Encontramos dos esferas, para decirlo de otra forma, que es perfectamente lo que decís vos. Una esfera judicial y una esfera administrativa. Por eso nosotros lo que cumplimos, la ejecución, es la parte administrativa de la ejecución de la pena. Nosotros administramos la pena. ¿Los jueces qué hacen? ¿Administran pena? ¿O qué administran? Ejecución. Sentencia, profe. Administran justicia, por eso hablamos de los poderes, ¿no? Eso administran la justicia. El Poder Judicial, la policía lo agarra, lo somete a proceso penal, debido proceso, todo lo que quieran, el tipo es condenado. O puede ser procesado con prisión preventiva, no importa, vamos a poner que es condenado. La persona va a prisión, pena de prisión, ¿no? Judicialmente nunca deja de estar a cargo, que eso es algo que tiene que tener muy presente, judicialmente nunca deja de estar a cargo del juez. Cuando la persona está condenada, eso lo van a ver más adelante con otra materia de ejecución penal, estamos hablando de Argentina, no estamos hablando todavía ni de otro país ni nada, pero tenemos que ubicarnos nosotros para poder compararlo. Cuando el juez condena a la persona, no es que se desliga de la persona y ya no depende más del juez. ¿Se entiende? Y va a depender del tipo de delito, el tribunal que lo tenga a cargo. Entonces, cuando la persona es condenada, para que tengan ustedes una idea, lo normal, lo que procede normalmente es que ese juzgado, el tribunal que lo condena, delega la ejecución en un juez de ejecución, ¿no? Ahora, en la práctica se da también que la ejecución penal son ejecutadas por distintos tribunales o jueces naturales, sería del interno. El tribunal que lo condena al interno está a cargo de la ejecución de la pena. Eso va a verse mucho y en particular se ve en aquellos casos de internos que están en la órbita provincial y que están alojados por convenios en el Servicio Penitenciario Federal. ¿Se entiende? Y esto es importante que lo entiendan porque a mí me pasó como experiencia propia donde existían internos que estaban detenidos dentro de la órbita federal, donde el juez que está a cargo ¿de qué dijimos que estaba a cargo? Estoy entendiendo, gente. De la ejecución, muy bien, de la ejecución. Muy bien, están a cargo de la ejecución, pedían al sistema penitenciario que los informes sean respondidos en función de la normativa penitenciaria provincial. ¿Se entiende? Que en realidad es imposible. ¿Por qué? Porque si un interno está por convenio en el sistema penitenciario federal, nosotros no aplicamos normas de forma de otras provincias. Nosotros aplicamos la ley de ejecución como está. Si ustedes, si yo soy un juez de otra jurisdicción provincial y ustedes tienen un interno a mi cargo, yo como juez tengo que adaptar mi procedimiento a la administración penitenciaria federal. Yo no le puedo pedir al sistema penitenciario federal que aplique, no sé, todos los... si yo creo, ustedes saben que existe un consejo correccional, supongamos que yo tengo en el sistema penitenciario de otra unidad, de otra provincia, quiero decir,
otro tipo de control. Yo no le puedo exigir al sistema penitenciario federal que aplique esa ley, porque esa ley no le corresponde. Lo que corresponde es que apliquen la ley de ejecución que fue creada a tal efecto, ¿se entiende? Porque es muy importante que tengan en cuenta esto. Entonces, la administración que nosotros hagamos de la parte administrativa de esa ejecución penal, me refiero a administrativa en el sentido de administramos la vida del interno, desde que el tipo entra hasta que sale, la administramos nosotros. Ahora, todo lo que tenga que ver, que de hecho está establecido legalmente, ¿no? ¿Quién determina que un interno salga o no salga en libertad? El juez, profe. Muy bien, el juez, lo único, eso es algo que es muy importante que tengan en cuenta, porque hay gente que años lleva trabajando y no sabe eso todavía. Es muy importante que ustedes ya desde el segundo año de la escuela ya lo sepan. El juez es el que determina. Así que de la misma forma que el Poder Judicial es el que determina cuando la persona ingresa al sistema carcelario, es el juez que por una orden escrita y fundada va a tener que darle la libertad a esa persona que ellos mismos determinaron que esté detenida. ¿Se entiende? Acuérdense, el sistema penitenciario, los sistemas penitenciarios en general, va a haber variopintos en esto, en las distintas regiones, va a determinar va a trabajar en lo que es la ejecución administrativa, pero siempre el órgano de consulta y el órgano último de determinación va a ser el juez. ¿Y dónde encuentran el fundamento ustedes en que es el juez el que va a estar a cargo? Está dentro de la Constitución eso, ¿eh? De hecho, hay dos parrafitos nada más de toda la Constitución que habla de las cárceles. Fíjense ustedes que en ninguna institución de seguridad ni ninguna fuerza habla salvo de las cárceles de la Constitución Nacional. ¿Alguno que lea el artículo 18, segundo párrafo? No se peleen, ¿eh? Permiso, profesor. Sí. La parte que dice las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Sí. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. ¿Vieron? ¿Ven ahí? ¿Vieron ese parrafito, ese pequeño párrafo? Está bien, habla de reos. Acuérdense que estamos hablando de una constitución de hace de 1800. O sea, por eso habla de reos. Eso no se modificó. Esa primera parte no se modificó de la constitución, quedó así. Pero hoy por hoy, cuando estamos hablando de personas privadas de libertad, ¿cómo se le denomina? ¿Reo le decimos? ¿Reclusos? ¿Cómo le decimos? Interno, profe. Internos. Muy bien. Eso recuerden siempre, a que se le denomine interno. ¿Y dónde está establecido que tenemos que decirle internos? ¿Quién dice que tenemos que llamarlo internos? ¿Qué se les ocurre? La ley de ejecución, profe. Muy bien. La ley de ejecución, en las modalidades básicas de ejecución está establecido que el interno, donde habla la parte de alojamiento, dice la persona, bla, 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 será llamada por su nombre, se va a llamar interno. No se le puede poner ropa estigmatizante ni nada por el estilo. Ahora, cuando estamos hablando de ejecución penal, fíjense, la Constitución Nacional, obviamente que después de esto es la Constitución, y de ahí derivan un montón el árbol, ¿no? Se va expandiendo, pero básicamente hace responsable al juez de la ejecución. Cuando se armó esto, ni siquiera había jueces de ejecución. No existían los jueces de ejecución penal todavía cuando se armó la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Pero ya hacía responsable, esto es un poco de historia para mechar, ¿no? Ya hacía responsable a los jueces de la aplicación de la pena. Obviamente que si el juez es responsable, la administración penitenciaria también es responsable. No es que pasa algo y el juez es responsable y yo como personal administrativo penitenciario, personal administrativo no me refiero al escalafón, me refiero a la función. Directamente digo, bueno, listo, yo a partir de ahora, yo no tengo nada que ver, la culpa es del juez. No, yo voy ahí también de la mano del juez, y el juez muy posiblemente me denuncia a mí por incumplimiento de los deberes funcionario público ante algo que se debió haber hecho y no se hizo, por poner un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Les comentaba, básicamente vamos a poner dos parciales, el segundo seguro voy a tomar hacer un trabajo práctico, comparativo. En el medio vamos a ir echando algunos trabajitos también que va a servir conceptual.
Me interesa la participación de cada uno. Con 6, le repito a los dos, si se sacan un 6 en el primer parcial, para que no haya lugar a dudas, como no sé si otras materias ya les aclararon, pero se promociona con 6. Si se sacan un 6 en el primer parcial y un 6 en el segundo parcial, promocionaron la materia. Si se sacan un 10 en el primer parcial y un 5 en el segundo parcial, final obligatorio. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? No es que me saqué un 10 y un 6, me quedó 8. No, la condición es los dos parciales. Si se sacaron 6 y 6, promocionan. Si se sacaron 10 y 4, van a final. Si se van 3, van a recuperatorio. Vamos a poner fecha de recuperatorio. Seguramente alguna fecha, por lo general, para no interferir el horario. Como empezamos a las 9, a lo mejor ese día que tengamos que hacer recuperatorio, los que tengan que darlo, espero que no haya muchos o ninguno, lo van a dar, vamos a empezar a las 8 si no interferimos con el horario de aula. Le puedo repetir, mi intención es que el conocimiento quede en ustedes, no que repitan como loritos y que mañana se olviden, porque el que repite como loro, mañana se olvidó y después se va a recordar cuando necesite verdaderamente saber, que por lo general es cuando ya está en problemas, ¿no? Así que bueno, ya van a son 75, tengo que tomar lista. Hay gente que falta, pero no sé quién está faltando, así que voy a tener que volver, encima son 60, es un trabajo no digno, pero bueno, vamos a ir. Acosta Alan, vaya diciendo. Aguado. Presente, profesor. Aguirre Lorena, te di por ahí, pues, Presente, profesor. Lourdes Aguirre, también de eso te vi. Presente, profesor. Bien. Albornoz, también te vi. Entonces ya las conozco ya todas. Albornoz, ¿te vi o no te vi? ¿Alguien lo vio, Albornoz? Sí, profe, había entrado. Estaba conectado, pero se salió, se ve, no sé. Ansaldo. Presente, profesor. Para que me pasé a Ansich, me pasé de largo a Ansich. Presente, profesor. Arévalo. Presente, Yo estoy mirando, yo miro la lista del Excel, por eso no los veo, así que por eso no lo. Bruno Palacios. Presente, profesor. Bruso. Permiso, profesor. El cadete segundo Bruso no pudo asistir porque tenía turno en la clínica. Y creo que me pasó a mí Bazán Marcos. Bazán, tenés razón, me pasé, estaba ahí, te puse presente igual. Sí. Cabaña. Presente, profesor. Cabrera. Presente, profesor. Calapeña. Presente, profesor. Castellano. Presente, profesor. Cruz. Presente, profesor. Da Silva. Presente, profesor. Deza. Presente, profesor. Del Valle. Presente, profesor. Desiderio Ibarra. Sí, está presente. ¿Abril no está, Abril? Presente, profesor. Díaz. Presente, profesor. Luciana, ¿no? Sí, porque el otro es Matías. Sí. Matías Díaz. Presente, profesor. Tino. Presente, profesor. Escobar. Presente, profesor. Fernández Magalí. Presente, profesor. Galarza Paloma. Presente, profesor. García Carlos. Presente, profesor. Jennifer García. Presente, profesor. González María Ángeles. González María Ángeles. Profe, Sí. no sé si me escuchó. Sí, Cabrera, Sí, Cabrera, sí. Quedé en González María Ángeles, ¿no? Bueno, González Matías. Presente, profesor. Hidalgo Esteban. Presente, profesor.
Wenul Micaela. Wenul Micaela. Estos nombres yo ya no los estoy conociendo, así que deben ser de la otra cursada. No cursaron conmigo, ¿no? De a partir de acá. Desde González, si no me equivoco, profe. Ah, González era, ¿no? Sí. Jara Eduardo, Gastón. Presente, profesor. Kruger. Presente, profesor. Lavisier. Presente, profesor. Landaida. Presente, profe. Martínez Daniel. Daniela. Martínez Daniela. Permiso, profe. Ahí escribió en el chat. Ah, ¿qué pasó? ¿No tiene micrófono? Medina Cintia. Presente, profesor. Meyer Amadei. Presente, profesor. ¿Mela o Mella es? Mella, profesor, presente. Mella, bueno, ¿verdad? Mereles. Presente, profesor. Montenegro. Angélica. Montenegro Federico. ¿Son parientes ustedes, no? Permiso, profesor, ahí escribió en el Permiso, chat. profe. Es Montero. Es Montero, Federico. Ah, Montero, tenés razón, listo. Navarro Chauqui. Presente, profesor. Bueno, Noble. Presente, profesor. Ochiusi. Presente, profesor. Palacios Magalí. Presente, profesor. Paniagua Belén. Presente, profesor. Pérez Leonardo. Presente, profe. Pérez Leandro. Presente, profesor. Porco Mamani. Presente, profesor. Ramírez Leandro. Permiso, profesor. El cadete de segundo año Ramírez también tiene turno con el clínico. ¿Pero qué le pasó? ¿Tanto enfermo? Ramírez Sheila. Permiso, profe. Sí. Es porque nos pidieron un apto médico en la escuela. Ah, perfecto. Listo. Ramírez Sheila. Permiso, profe. A ella le dieron la baja la semana pasada. Ah, ¿se fue también? Ah, bueno, entonces, sí. Está bien. Bueno, yo igual la tengo en la lista, así que no. Pero bueno, para que le voy a pintar acá. ¿Qué pasó? ¿Que se fue con materia? Por motivos personales. La verdad. ¿Pero la pidió ella o se la dieron? Así no, me parece que se la dio a la escuela. Ah, bueno. Bueno, Retamoso Carlos. Presente, profe. Rodríguez Alejo. Presente, profesor. Saavedra Leonardo. Presente, profesor. Segura Ariana. Presente, profesor. Serrano Salvador. Presente, profesor. Trejo Fernando. Presente, profesor. Uranga del Campo. Presente, profesor. Vilches Bianchi. Presente, profesor. Walter Jonathan. ¿No sabe nadie de ese? Bueno, ¿hay alguno que no nombré de todos los que están acá? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos o no? Sí, se escucha, profesor. No, le decía, ¿hay alguno que no nombré? ¿O que estaba ausente y que ahora está? Alan Acosta, ahí están esperando ingresar. Permiso, profesor. Sí, te escucho. ¿Me podría pasar la lista de los ausentes? Así lo voy anotando yo en el parte que tengo que armar hoy a las 2 de la tarde. Por mail le mando un mail ahora. Y los ausentes son Bruso, González, Wenul, dígame alguien si está, Ramírez, Sheila, Ramírez Leandro y el último Walter Jonathan. Esos serían todos los ausentes nada más. ¿Alguno que nombre de paso de vuelta?
está de los que nombré y que nombré como docentes, obvio, ¿no? Y a todos los que están los nombré entonces también, ¿no? Todos los que estamos acá fueron nombrados. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias, Bueno. profesor. No, por nada. Lo que voy a necesitar es, Abril, armar el WhatsApp, porque ahí les voy a mandar, yo no uso la plataforma de la escuela, no me parece poco interactiva, así que yo le voy a enviar el material que les mande, yo le voy a mandar por el grupo de WhatsApp, para que lean. Para la semana que viene le voy a enviar estas hojas, que es lo que es una introducción a lo que es los sistemas penitenciarios comparados, ¿no? Y va a ser qué es un sistema penitenciario comparado, y va a hablar de las grandes ramas, ¿no? De las grandes ramas en las que podemos dividir lo que es un sistema penitenciario, que es lo que nos va a interesar. Hasta ahora fue a modo de ejemplo, y estuvimos hablando, sí, es una charla informal, de qué es un sistema penitenciario, no de qué es un sistema penitenciario, sino de cómo está conformado la nación, división de poderes, para ir ubicándonos primero en nuestro país. ¿Por qué? Recuerda que es muy importante saber que para poder saber el desarrollo de una política penitenciaria, tenemos que saber cuáles son los órganos que intervienen, ¿no? Porque no podemos pensar en una política penitenciaria si no sabemos que existe una constitución, si no sabemos que esa política penitenciaria está determinada a través de una ley, que es determinada a través del Congreso, y que ese Congreso pone a través en el Poder Ejecutivo la función de la ejecución administrativa, y que el Poder Judicial se encarga de la ejecución judicial, y que, como vimos recién del artículo 18 de la Constitución, se desprende que es responsabilidad del juez, pero que sea responsabilidad del juez, esto es un reconto, estoy haciendo lo que estuvimos hablando, no deja de ser responsabilidad nuestra. Ahora, como órganos del Estado, como un órgano del Estado, al Estado le compete, por eso es que se establece esta ley de ejecución, le va a competir el hecho de, competir en el sentido de competencia, ¿no? De determinar de qué manera cada Estado hace efectiva la ejecución de esas penas privativas de la libertad. Fíjense que el concepto que nos da la ley de ejecución es más amplio, dice la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades, o sea que deja la puerta abierta para que el día de mañana, supongamos si existe un sistema penitenciario de probation, podemos incorporarlo directamente porque sería una de las modalidades de ejecución. Lo que dice ahí sería las que a futuro se vayan creando, ¿no? Da ese panorama. Pero ese panorama que está armado no es que salió de la nada. Yo les contaba recién que a mediados de la década del 90 existía otra ley de ejecución más vieja que fue reformada por esta actual, que de ahora. Yo cuando ingresé al servicio penitenciario estaba la ley de ejecución vieja, que se llamaba ley de ejecución, básicamente, ¿no? Ahora también se llama ley de ejecución. Pero cuando uno hablaba en aquel entonces, se hablaba de la transición entre la ley de ejecución vieja y la nueva, que esta nueva ley toma un montón de preceptos de lo que era la ley de ejecución vieja. Pero no vamos a ver en el sistema penitenciario comparado la ley nueva con la ley vieja, sino lo que vamos a ver es cómo se articula esta ley nueva en nuestro sistema y de qué forma se da en otros países y de qué forma se da dentro de nuestro mismo país en otras jurisdicciones. Serían provinciales, obviamente, ¿no? Otras jurisdicciones provinciales. Y ahí vamos a ver, básicamente, qué es lo que yo les voy a dar ahora para enviarles, ¿no? Cómo está estructurado básicamente las políticas penitenciarias. Que van a estar armadas, eso lo van a leer, no hace falta que anoten nada porque se lo voy a enviar ahora, son 5 o 6 artículos. Está establecida a través de una política normativa, que es justamente lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Es una política normativa que determina de qué forma está dada, de qué forma se articula el sistema penitenciario, a través de una norma, a través de un decreto, de una ley, quién lo arma, es una ley de facto, es una ley que intervino en el Congreso, es una resolución del rey saudí, ¿de quién? ¿Me entiende? Una política de seguridad, o sea, que está dentro de lo que es la política penitenciaria. Nosotros vimos, o al menos con el curso pasado, vimos que no podemos, o es muy difícil escindir el concepto de política de seguridad de lo que es el concepto de tratamiento. ¿Por qué? Porque para poder aplicar un buen tratamiento es necesario e imprescindible otorgarle seguridad, tanto al personal que trabaja en contacto con los internos, como a las personas privativas de la libertad. En la medida que esa política de seguridad falle o no sea implementada en forma eficiente, eso lo van a ver en el que estoy haciendo un punteo nada más, ¿no? Va a haber un conflicto. Políticas de infraestructura, que eso es problema que se ve ahora a menudo y que se acrecentó con el tema de la pandemia, ¿no?
la política de infraestructura. Si yo no tengo lugar donde, acuérdense que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, hay un montón de normativa, pero básicamente yo me quiero referir a esta como norma madre, ¿no? Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. Eso nos está poniendo un marco, un paraguas, un piso, ¿no? A partir del cual tenemos que construir. Significa que tengo que tener infraestructura, significa que tengo que tener internos en condiciones favorables, significa que tengo que tener internos que sean alojados en lugares dignos. El sistema de detención de la privativa de la libertad, de cumplimiento privativo de libertad, no tiene que ser contrario a derecho. Esto quiero decir, no tiene que ser no tienen que ser crueles, inhumanos ni degradantes. Esto va a implicar también la política penitenciaria, una política de recursos humanos. ¿Cómo administramos el recurso humano? ¿A quién ponemos en el recurso? Ponemos a jardineros, ponemos al panadero, ponemos bomberos, ponemos policía, ponemos comandos, ponemos paracaidistas. ¿A quién ponemos para que administre la administración penitenciaria? Eso es algo que es muy importante al momento de la definición de políticas. O, por ejemplo, otro aspecto muy importante es cuáles son las políticas e instrumentos de rehabilitación, de reinserción social, por hablar en términos de la ley de ejecución, ¿no? Que establece esa política, porque el tipo está bien, viene, lo detenemos, existe una ley, existe una norma, existe política de seguridad que van a determinar el nivel de seguridad del establecimiento y la forma de los procedimientos que se determinen. Los que cursaron conmigo ya saben que eso lo van a encontrar en el boletín normativo 666, que va a tener penitenciario, que va a determinar cuáles son las características estructurales que tienen que tener los establecimientos y cuál es la clasificación. Yo ya lo doy por sabido, así que eso no lo voy a dar. Ahora, los que no sé si lo tuvieron el cuatrimestre pasado en organización de legislación, les recomiendo que lean el boletín normativo 666, 666, que va a hablar justamente de la categorización de los establecimientos penitenciarios. Y dentro de lo que es la política de reinserción va a entrar todo lo que tenga que ver con los programas de tratamiento, trabajo, educación, pero no solamente como los pilares fundamentales, sino que hay otro elemento que es la clasificación de los internos, que va a ir de la mano con esto, porque si no, no encastra. Y algo que es muy importante y que se da ahora en política penitenciaria y que lo vivimos a nivel nacional, es el entorno a la política de salud penitenciaria, que también es transversal a todo. Cómo se atienden a distintos tipos de población geronte, población con droga dependiente, política de prevención de suicidios. Todas esas políticas van a hacer a la gestión penitenciaria, a la política penitenciaria. Entonces, en ese papelito que yo le voy a mandar va a ser un punteo genérico y básico general de estructurar de qué forma vamos a analizar los distintos sistemas penitenciarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a agarrar esa estructura que se le voy a mandar al grupo de WhatsApp y vamos a ir viendo, que les voy a pedir que hagan para la semana que viene, no para entregar, sino para un punteo, para que entre todos vayamos hablando. Son 5 hojitas, pero son 6 hojitas. En la segunda hoja van a encontrarse con un organigrama, ¿no? Que dice política penitenciaria. Entonces, arriba van a encontrar que dice política normativa. Bueno, ¿cuál es la política normativa? Y es esto que estamos hablando nosotros. Política de seguridad, estamos aplicadas al sistema penitenciario federal, recursos humanos. ¿Qué es lo que pueden husmear ustedes de la página de servicio? Todo a través del servicio, buscando a través de la página. No les pido que vayan a la biblioteca del Congreso ni nada por el estilo. Pero cortito, determinados tips para que podamos charlar. Una vez que tengamos esto, bueno, yo lo voy a completar con lo que a mí me parezca más importante, pero es importante que ustedes lo investiguen, porque si lo investigan ya significa que lo fueron leyendo. Y una vez que lo vayamos completando, esto mismo lo vamos a replicar en distintos sistemas penitenciarios. ¿Estamos? Vamos a replicarlo en sistema penitenciario provincial, en algunos, no en todos, y internacionalmente, pero nos vamos a ir con Chile, Uruguay, Colombia, Francia, Alemania, España, y vamos a ir confrontando, ¿no? Este mismo grupito, dividido en esta forma, con cómo se hace en otros países. Y ahí vamos a hacer la comparación. Pero, primero que nada, para poder arrancar con comparar, tenemos que armar qué es lo que queremos analizar de este universo que estamos hablando ahora. ¿Estamos? Hola, profesor, buen día. Buen día. Le habla cadete de segundo año Bernardo Pablo. Te escucho. Tuve un inconveniente, estuve en el Zoom y no me dejaba ingresar.
Está bien, está bien. ¿Usted me volvió a dar ingreso? Sí, pero figura como presente igual. Eso, que me volvió a dar ingreso y tuvo un problema igual. No hay problema, estás presente, figura como presente, no te das problema. ¿Quedó claro eso que estábamos hablando? ¿Quedó claro lo que estábamos hablando de lo que necesitamos? Acuérdense, lo que le voy a pedir es generar el grupo de WhatsApp y yo después te paso el número y me incorporan en el grupo y bueno, y nos manejamos a través de ahí. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, Gabriel, armalo ahí, porque si no después yo mando mi número, después todos me mandan, tengo que andar aceptando, no quiero hacer el link tampoco, así que yo directamente te paso, después me aceptan ahí y ya está. ¿Estamos? Sí, profesor. Y acuérdense, todo lo que tengamos que hablar de la materia, nos manejamos dentro del grupo de WhatsApp. Nos van a mandar mensajes a las 3 de la mañana de consulta, porque obviamente no le voy a contestar, pero nos manejamos todo por el grupo de WhatsApp. Si hay algún inconveniente de conectividad en particular que se me cae, porque a veces pasa que se me corta la luz, me ha pasado en otro lado también, o a alguien se le corta la luz, avisamos, ahí nos utilizamos como medio de contacto. Ahora, cuando estamos en la clase no vamos a estar mandándonos WhatsApp porque es un descontrol en los dos lados. ¿Estamos? Así que bueno, lo que sí, Abril, cuando antes arma el grupo, así yo ya les envío hoy mismo este texto para que lo vayan armando y armamos esto, les vuelvo a repetir, no es para entregar, en una hojita nada más, tenganlo ustedes punteado, así lo podemos charlar el lunes que viene. ¿Estamos? ¿Tienen alguna materia ahora o no? No, profesor. No, profesor. ¿No? ¿No tiene nada? Bueno. ¿Y ya están haciendo presencial o no? Yo vi que en la escuela había algunos el otro día. Permiso, profe. Sí. Nos están pidiendo los aptos médicos justamente para ver si empezamos a bajar a la escuela. Ah, bueno. ¿Y qué están yendo de otros años entonces? El tercer año. Ah, sí, porque vi que había algunos. Te escucho. El cadete de segundo año, Walter Jonathan Emanuel, le habla. Quería avisarle que se me cortó el wifi, por eso mismo no estuve a la hora de darle presente. Walter. Bueno, listo, estás presente entonces. Muchas gracias. Bueno, listo. Pero fíjense esto, fíjense que si en el grupo, si alguno tiene algún problema, cuando tengamos el grupo de WhatsApp, avisen en su momento, porque una vez que si nosotros ya cortábamos la clase antes, ya te tenía que poner ausente, ¿me entendés? Así que bueno, esto ya se corta, que tengan buena semana, éxito en todas las materias que tengan, lean mucho y nos vemos la semana que viene y mediante WhatsApp ahora cuando Abril genere el grupo. ¿Estamos? Sí, profesor. Listo, profesor. Sí, profesor. Bueno, ya se corta, así que bueno, que tengan buena semana. Igualmente, Hasta luego, profesor. De profesor. Chao.